Muy buenas, tengan todos. En este primer video vamos a explicar los conceptos básicos para la disciplina de la programación. Ok, en nuestro contenido vamos a explicar el concepto de algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo y programa, donde daré ejemplos relativamente concretos de cada concepto. Ok, algoritmo. ¿Qué es el concepto de algoritmo? Ok, es una receta práctica para resolver un problema, el cual consiste en una secuencia de pasos orientada al logro de un objetivo específico. Ok, para entenderlo de una manera más fácil, para esto conseguí un diagrama de entradas y salidas, donde por regla general un algoritmo recibe 0 o más entradas. Este algoritmo consume recursos tales como tiempo, memoria, una ubicación, y además tiene comunicaciones, ya sea entre sus componentes o con otros algoritmos, y genera una o más salidas. Ok, prosiguiendo con otro concepto, tenemos el pseudocódigo. Es un lenguaje artificial e informal cuya ayuda al programador a pensar un algoritmo antes de intentar escribirlo en un lenguaje de programación. Ok, aquí tenemos un ejemplo. El problema es calcular la suma de los números naturales desde 1 hasta n, donde tenemos un inicio y se declaran el entero y los contadores respectivos. Luego se hace la lectura del n, que va a ser como la condición de parada. Luego inicializamos la variable i y la variable suma. Ok, y luego aquí definimos la palabra mientras. Este mientras es conocido como un ciclo, que más adelante se explicará con más detalle, donde tenemos una condición que ese contador i tiene que ser menor o igual al número que se quiere llegar. Ok, tabulando, inicializamos la variable suma, donde la igualamos a su misma variable y le vamos sumando en cada iteración el contador i. Luego más adelante tenemos que ese contador i va sumando en cada vuelta un 1 hasta llegar hasta n. Cuando este sea igual, entonces finaliza el ciclo. Para esto ponemos en negrita el fin del mientras, y luego se retorna el resultado de la suma, y por último colocamos la palabra fin. Aquí tenemos otro ejemplo que es el mismo problema, nada más que usamos otro tipo de ciclo. Este ciclo es conocido como el ciclo for. Ok, igual inicializamos las variables, leemos los números, inicializamos la variable i, la variable suma, y empieza el ciclo, donde inicializamos de forma redundante la variable i inicializa en 1 hasta n. Ok, esto ejecuta, al igual que en el ciclo anterior, una suma donde va sumando la letra i o la variable i en cada vuelta. Cuando se rompe el ciclo, o cuando finaliza el ciclo más bien, colocamos el fin del para y retorna el valor. Y para definir de que ya terminamos con el pseudocódigo, colocamos la palabra fin en negrita para resaltar. Ok, en esencia estos son los pseudocódigos. Vamos a otro concepto llamado diagrama de flujo.
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Favorece la comprensión de un algoritmo al mostrar sus acciones de manera gráfica. Utiliza símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo. Okay, aquí tenemos un ejemplo básico donde se va estructurando el diagrama de flujo, donde colocamos el primer nodo llamado inicio, luego leemos la base, luego leemos la altura, luego ejecutamos la operación donde se define la variable resultado y se multiplica las dos variables de entrada y se dividen entre 2. Luego se procede a imprimir en consola o escribir la variable resultado y finaliza el programa. Aquí tenemos un diagrama de flujo más completo. Este diagrama de flujo es para poder actualizar a Windows 10. Entonces pregunta si tenemos las versiones 7.8, 8.1. Si nos vamos por este camino, sí, entonces genera otra pregunta, que si la copia de Windows es legal. Si es legal, entonces podrá actualizar de inmediatamente gratis a Windows 10. Si no, va a requerir comprar una licencia. Ok, si inicialmente nos vamos otra vez a la condición inicial, si no tenemos estas versiones, entonces pregunta de que si tiene que si la PC tiene instalada la preview de Windows 10. Si no, entonces genera otra pregunta, que si tiene Windows Vista o XP. Si sí las tiene, entonces tendrá que comprar una licencia. Ok, devolviéndonos a este otro punto, si tenemos esa preview de Windows 10 instalada, entonces genera una nueva pregunta. La instalación se hizo con una licencia válida de Windows 7, 8, 8.1. Sí, entonces podrá instalar gratis Windows 10. Entonces, como podrán ver, es como una especie de diagrama donde se van tomando decisiones hasta llegar a la ejecución final. Prosiguiendo, tenemos el concepto de programa. Es una secuencia de instrucciones que especifica cómo realizar un cálculo. Ok, aquí tenemos un cálculo matemático en un ejemplo básico. Yo escogí el lenguaje de programación Python, ya que se asemeja mucho a los pseudocódigos para su mejor comprensión. Además de que lo documenté debidamente, son las letras en rojo. Ok, entonces se define una función, aquí. Luego se ingresan los dos valores. Este int es para declarar de que esos valores ingresados van a ser enteros. Y el input va a ser la instrucción para poder ingresar datos por teclado. Ok, entonces ingresamos el primer valor, luego ingresamos el segundo valor. Luego se declara la variable resultado, donde va a ejecutar la operación de ambos valores. Y finalmente el comando print se va a encargar de generar el resultado. Luego, finalmente, ponemos el nombre de la función aquí. Como aquí dice que es la instrucción para ejecutar de forma automática la función, sin necesidad de estarla declarando a la hora de ejecutar el programa. Más adelante explicaré detalladamente la sintaxis de este lenguaje para generar diferentes tipos de programas básicos hasta llegar a un punto de que se realizarán programas más complejos. Ahora procedemos a ejecutar el programa, donde se ingresa el primer valor. Vamos a escoger un valor de 123, 124. Introducimos un segundo valor que va a ser, pongamos un número negativo, menos 456, y nos genera el resultado de menos 332, que es la ejecución del programa. Bueno,
en el siguiente video se va a introducir al lenguaje Python, donde se explicará qué es Python, sus ventajas, características, y se empezará a explicar parte de su sintaxis. Bueno, hasta la próxima.